Con que a veces no aprendemos muy bien, ¿verdad? Porque esas cosas, si hicimos un examen y todo se nos olvidó, pues quiere decir como que nosotros no aprendimos muy bien. Pero también pareciera a veces como que no nos enseñan tampoco de la mejor manera, ¿no? Y entonces, veamos aquí, ahí hay dos imágenes, contrastemos un poco la imagen de la izquierda con la de la derecha. ¿Qué vemos a la izquierda? Porque si yo sé cuál es la estrategia que está siguiendo el que nos enseña, yo le encuentro la lógica, ¿verdad?, a su método, y eso me va a ayudar a aprender un poquito mejor. Y eso es parte de lo que queremos ver hoy. Resulta que en los años 60, una universidad que es esa, que queda en Canadá, ellos empezaron a plantearse este problema de cómo es que la gente aprende, y lo empezaron a hacer en su escuela de medicina. Ellos empezaron a observar que los profesores eran así exactamente como los profesores de Doña Iris, ¿verdad? Les daban cualquier cantidad de cosas a memorizar, a aprender, ¿verdad? Y más aún en medicina, ¿verdad? Tienen que aprender de memoria cualquier cantidad de cosas, y que el resultado no era el mejor. Y entonces empezaron a replantearse los métodos de enseñanza y desarrollaron algo que se llama el aprendizaje basado en problemas. Cuando hablamos de aprendizaje basado en problemas, estamos hablando de que los estudiantes, a diferencia de la foto que veíamos ahora a la izquierda, donde cada quien está solito en su pupitre tratando de resolver su problema, y donde el profesor primero llega y explica un montón de teoría, y después de explicar todo ese montón de teoría, les pone unos ejercicios, ¿verdad? Empezaron a hacer la cuestión al revés, y entonces llegaron y dijeron: ¿y qué tal si nosotros planteamos el problema primero? ¿Qué tal si nosotros planteamos una situación problemática, algo, ¿verdad?, algo sin resolver, para que los estudiantes empiecen a cuestionarse, ¿verdad? ¿Qué tal si nosotros pusiéramos el problema de matemática primero, alguna situación real en la que se aplique la matemática, y ahora sí veamos a ver que el polinomio sí servía para algo, ¿verdad? Entonces, ellos empezaron a plantearse eso, llegaron a descubrir que ese sistema de enseñanza tenía que ser en grupos, que no funciona en forma individual. Entonces, que en ese aprendizaje basado en problemas hay un grupo de estudiantes a los cuales se les plantea una situación y ellos tienen que empezar a ver cómo hacer para resolverlo. Ellos tienen que empezar a plantearse cómo investigar, dónde encuentro yo a alguien que tenga una respuesta, y entonces el profesor ya juega un papel muy diferente. No está parado enfrente de la clase, yo solo lo sé todo, ¿verdad? Usted nada más escriba todo lo que yo digo, sino que el profesor es un guía. Es un guía que va mostrándoles cómo encontrar el camino hacia la solución. Entonces los va guiando y ellos van entonces integrando el conocimiento y van tratando de alguna manera de ir resolviendo esa situación problemática. Y entonces ese método resultó muy bueno en esa universidad y se ha ido expandiendo hacia otras instituciones. Entonces, básicamente la cuestión consiste en que primero se nos plantea un problema, y aquí un problema no necesariamente tiene ahí una connotación negativa, ¿verdad? Es básicamente una situación sin resolver, ¿verdad? Algo que yo no sé. Entonces, supongamos que yo quiero dar una clase de estudios sociales, y entonces yo sé que mis estudiantes tienen problemas sobre las presas, ¿verdad? ¿A quién le afectan las presas? A todos, ¿verdad? Entonces yo le puedo empezar a decir a mis estudiantes: ¿dónde hay más presas? Y entonces, en vez de llegar y decirles: vean, los cantones de San José son el Cantón Central y Desamparados, ¿verdad?, y todos los demás, yo puedo llegar y decirles: ok, díganme dónde hay presas. Y como hay presas por todo lado, ¿verdad?, entonces ellos van a empezar a plantearse aquello y van a empezar a decir: bueno, en tal lugar, bueno, y busquemos un mapa y veamos a ver en ese mapa. Y entonces, ahora sí, ¿cómo resolvemos ese problema? Y entonces algo bien interesante de esto, esta cosita a veces,
por más que yo le hago para abajo, ahí está. Entonces, viene algo bien interesante, porque el conocimiento se empieza a integrar. Entonces alguno de los estudiantes puede llegar y decir, bueno, sí, pero también las presas, además de que gastamos mucho tiempo ahí, producen mucha contaminación. Ok, entonces mezclemos lo de estudios sociales con ciencias. ¿Y cuáles son esas sustancias contaminantes? ¿Verdad? Y que no sé, que los carros emiten CO2 y la gasolina ahí tiene plomo y no sé qué más, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Y entonces ya podemos empezar a integrarlo. Y entonces empezamos a mezclar esa teoría y esa práctica, ¿verdad? Y se empiezan a plantear hipótesis, posibles soluciones. Alguien puede llegar y decir, bueno, entonces pongamos, no sé, un tren, o pongamos, alguien, un día esto salió en el periódico que alguien había propuesto que hicieran aquí en Costa Rica un teleférico, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces una solución ahí interesante, y podemos integrar la matemática, ¿verdad? Porque y midamos cuántos son los niveles de contaminación. Entonces empezamos ya a obtener números, o empecemos a medir cuántos carros hay. Entonces empezamos nosotros a desarrollar posibles soluciones, de manera que empezamos a desarrollar nuevas habilidades. Y ya nuestro conocimiento no es simplemente que yo me sé decir ahí la lista de cantones de San José, sino que ya me aprendí cuáles son los cantones, sé dónde quedan, sé más o menos cómo son, ¿verdad? Además ese conocimiento lo integré con el conocimiento de ciencias sobre la contaminación y la matemática sobre cómo cuantificar, ¿verdad? Cuánto es el flujo de vehículos por hora, ¿verdad? En un lugar. Y entonces empiezo a desarrollar habilidades y destrezas que luego las ponemos en práctica en nuestra vida real, y entonces nos encontramos nosotros con un método de enseñanza bastante completo. Entonces nosotros podemos empezar a comparar los métodos tradicionales con este método, ¿verdad? En el método tradicional, el profesor es el que transmite el conocimiento, ¿verdad? Creo que usted fue el que nos dijo, ¿verdad? El profesor viene y dicta la clase y él es el que se lo sabe todo, ¿no? Mientras que en este otro sistema los maestros proporcionan problemas, ¿verdad? Y no proporcionan necesariamente soluciones. Los alumnos son receptores pasivos en el método tradicional. Uno básicamente lo que hace es captar información, ¿verdad? Mientras que en el otro método aprendemos por nuestra propia cuenta y aplicamos, que es algo importante. En el método tradicional la comunicación es unidireccional, ¿verdad? Solo el profesor habla, ¿verdad? Los alumnos normalmente lo ideal es que estén calladitos en su pupitre escribiendo. En el otro método no, ¿verdad? Puede ser un poco más desordenado, pero están en equipos resolviendo problemas. Y finalmente el aprendizaje es individual versus un aprendizaje colaborativo, ¿verdad? En grupo. Y eso nos genera una gran cantidad de beneficios, ¿verdad? Nos motiva más si estamos en grupo aprendiendo, ¿verdad? Nos significa algo más relevante para nuestra vida. Desarrollamos habilidades de pensamiento, desarrollamos habilidades para aprendizaje, o sea, y eso es algo de lo más importante, aprendemos a aprender. Puede ser que nos enfrentemos a una situación nueva y ya nosotros sabemos cómo resolverla. Retenemos más la información, ¿verdad? Aunque no estamos memorizando, pero retenemos más. Integramos el conocimiento, ¿verdad? Mezclamos aquello de ciencias con el estudios sociales y lo otro. Y las habilidades que desarrollamos son perdurables, o sea, aquello que aprendimos nos queda en nuestra mente durante más tiempo. Y entonces, esto nos lleva a nosotros una pregunta, es ¿cómo será que nos enseña Dios? ¿Dios usará el método tradicional o Dios usará un método de aprendizaje con nosotros distinto? ¿Verdad? ¿Cómo creen ustedes que es Dios? Yo creo que Dios tiene un método especial para cada uno de nosotros, porque Él por muchas maneras nos habla y de muy diferentes formas. Yo pienso que de acuerdo, bueno, primero tenemos por supuesto su bendita palabra, ¿verdad? Aquí no hay nada que no nos guíe a saber cuál es su santa voluntad, ¿verdad? Pero ya si es algo personal, Él tiene sus métodos. Por lo menos así lo siento yo y así lo pienso y así lo he visto en mi vida.
Entonces usted nos está diciendo que no es como el maestro que le dicta la clase idéntica a todo mundo, ¿verdad? Sino que nuestro Dios nos pone, ¿verdad?, ante unas distintas situaciones. Y entonces, para ilustrar esto, vamos a tomar un caso particular, que es el del apóstol Pedro, ¿verdad? Todos ustedes lo conocen y de hecho ya lo mencionaron un poquito. Y entonces vamos a ver 5 eventos específicos en la vida de Pedro que Dios usó para enseñarle a él y a los demás discípulos. Entonces vamos a buscarnos Mateo 4, 18, 19. Mateo 4, 18, 19. ¿Qué nos encontramos ahí? Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y entonces ahí el evento que nos encontramos fue la primera vez que Jesús se encontró con Pedro y lo llama a ser su discípulo, ¿verdad? Y como Pedro era pescador, se dio exactamente eso que decía doña Iris: Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Al pescador lo llamó ¿a qué? A ser pescador de hombres, ¿verdad? Lo llamó a pescar. Posiblemente si Pedro, en vez de haber sido Pedro, ese hubiera sido Mateo, que era recaudador de impuestos, ¿verdad? Y a Mateo no le dijo lo mismo, ¿verdad? Y así a cada uno de los otros les dijo cosas diferentes. Y le hizo entonces un llamamiento, ¿verdad? Un llamado a su vida, y le planteó entonces el reto de creer en él y de seguirlo. Luego vamos a ir a un segundo evento, que ahorita después los vamos a ampliar un poco más. Vamos a ir a Mateo 14, 15. Vamos a estar mucho en Mateo, así es que tengan abierto Mateo 14, 15 y 16. Dice que cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Ahí Jesús les puso una situación bien complicada, ¿verdad? Si a mí en este momento me dicen que les dé de comer a todos ustedes, me la ponen difícil, ¿verdad? Y no sé, ustedes deben ser como 100, si de pronto fueran 5,000, ¿verdad? ¿Cómo hace uno? ¿Verdad? Jesús ahí les planteó otro reto, otro desafío, una situación bien complicada, ¿verdad? Ya ellos habían visto a Jesús hacer algunos milagros, ¿verdad? Y esta vez entonces nuevamente los pone en el reto de poner en práctica lo que habían visto y lo que ya sabían. Y vamos a ir ahí mismo en ese capítulo 14 al versículo 27 y el 29. Ese es un pasaje que ya mencionaron temprano, que es cuando Jesús camina sobre el agua, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos en el versículo, devolvámonos al 26, dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahí nuevamente vemos otro evento también bastante retador, al igual que alimentar a los 5,000. Me parece como que, por lo menos de la lectura, da la idea que las dos cosas ocurrieron el mismo día, ¿verdad?
ya alimentar a los 5,000 había sido un milagro impresionante, ¿verdad? Igual que es impresionante caminar sobre el agua. Y entonces nos encontramos nuevamente con otro gran reto, ¿verdad? Ya había visto Pedro un milagro, ¿verdad? Ahora, si pudimos alimentar a 5,000, ¿podré yo retar mi fe, ¿verdad? Caminando sobre el agua. Y entonces resulta pues que Pedro efectivamente logró caminar sobre el agua. Ahora vamos a ir a Mateo 16:13. En Mateo 16:13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A mí me parece bien interesante que hasta este capítulo 16, o sea, después de que ya había transcurrido bastante tiempo de que Jesús estaba con los discípulos, que fue que les pregunta: ¿quién soy yo? ¿Verdad? ¿Por qué Jesús desde el primer día no llegó a decirle a los discípulos: vean, yo soy Jesús, yo soy el Hijo de Dios, yo vine a la tierra para, ¿verdad? Y empezó a decírselos así, de esa manera? Uno en principio podría haber dicho: más fácil de entender, ¿verdad? Menos enredo y menos problemas. Pero Jesús no actuó de esa manera, ¿verdad? Cuando conoció a Pedro no le dijo: vea Pedro, yo soy Jesús y soy el Hijo de Dios, y yo quiero que usted me siga por esta razón, sino que se lo planteó de un modo totalmente diferente, ¿verdad? Y vean que ya habían hecho milagros y ya los había mandado a predicar, y los había mandado a predicar y no les había dicho quién era él, así en forma explícita, ¿verdad? Y de hecho que ni siquiera en ese momento se los dice en forma explícita. ¿Quién dio la respuesta? Pedro, ¿verdad? Jesús solamente formuló la pregunta, ¿verdad? Y eso calza exactamente con eso que estábamos diciendo del aprendizaje basado en problemas. El maestro no da las respuestas, el maestro formula las preguntas, ¿verdad? Y les formula las preguntas y la gente va respondiendo. Y vean que cuando los alumnos hacen preguntas también, él les devuelve generalmente otra pregunta. Si nosotros vemos cuando Juan el Bautista mandó a preguntarle a Jesús si era él o debían esperar a alguien más, Jesús, ¿qué les dijo? No llegó y le dijo: sí, vea Juan, soy yo, ¿verdad? No tienes que esperar a nadie más. No le dijo eso. ¿Qué le dijo Jesús? Vean lo que está pasando, ¿verdad? Los cojos andan, ¿verdad? Los enfermos son sanados. Les relató una serie de los eventos que él mismo estaba haciendo. Y entonces, como quien dice, le dijo: bueno, saque usted su propia conclusión. Si estas cosas están pasando, entonces, ¿usted qué cree? Y finalmente, el quinto evento, vamos a ir a Lucas 22:31. Aquí en 22:31, eso es poco antes de que Jesús sea traicionado, poco antes de que fueran al huerto de Getsemaní. Y entonces dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí Dios le puso entonces una situación todavía más complicada que las otras, ¿verdad? Porque no era
ya solamente el reto, ¿verdad? De si usted sabe o no sabe quién soy yo, ¿verdad? Y puede o no puede alimentar a los 5,000, sino que ya ahora le está diciendo, vea, Pedro, a usted le van a pasar algunas cosas, ¿verdad? Malas. El diablo quiere hacerle algo. Y entonces nos encontramos otra vez con que Jesús nos plantea un problema, nos plantea una situación complicada. Y entonces ahí es donde nuevamente Jesús tampoco llega y le dice, vea, pero yo lo voy a salvar de todo, ¿verdad? Sino que Jesús llega y le dice, bueno, yo estoy rogando por usted para que no le falte la fe, ¿verdad? No llega y le dice, yo le voy a evitar el problema, le voy a evitar la situación. Y entonces, en medio de toda esta preparación de esto, yo creo que nosotros nos formulamos entonces ahora la pregunta, ¿verdad? Dentro de este aprendizaje basado en problemas que Dios nos plantea a nosotros, ¿verdad? ¿Cuáles son entonces las estrategias personales y particulares que Dios nos está poniendo hoy? ¿Verdad? Si Dios es nuestro profesor de matemática, ¿verdad? O de ciencias, ¿verdad? ¿Cuál es entonces ese problema que Dios nos está poniendo y que nosotros debemos trabajar para resolverlo? Sobre estos 5 eventos que hemos visto de Pedro, creo que podemos encontrar 5 puntos específicos que podríamos nosotros, digamos, generalizar para la mayoría de nosotros. Y el primero es que vimos que cuando Pedro es llamado por Jesús, ¿verdad? Que lo llama a ser pescador de hombres, entonces tenemos aquí nuestro primer reto, nuestro primer problema, que es creer en Él y entonces atender a su llamado. Luego, un segundo es que cuando Jesús le pide a Pedro alimentar a los 5,000, entonces el reto es poner en práctica aquello en lo cual ha creído, ponerlo en práctica en medio del servicio, ¿verdad? A la comunidad, a la iglesia, a la sociedad. Luego, cuando camina sobre las aguas, ahí el problema es retar la fe, ¿verdad? Entonces establecer un reto a nuestra fe, y aquí el pastor a veces lo ha mencionado y creo que lo ha dicho como exponernos, ¿verdad? Exponer nuestra fe. Nosotros no solamente llegar y decir, bueno, qué bien, yo creo en Jesús, pero no me animo a orar por alguien que está enfermo, ¿verdad? Sino pues simplemente está bien, está enfermo y démosle la medicina y bueno, yo voy a orar, pero como que no, realmente no tengo mucho esa fe de que de verdad se va a sanar. Luego, desarrollar nuestra fe por medio del conocimiento y las habilidades. Y finalmente, aplicarla básicamente cuando se enfrenta al peor problema. Cuando Jesús le dice a Pedro que va a tener problemas, ahí es donde realmente va a tener que aplicar su fe. Entonces veamos un poquito cada uno de estos 5 puntos. Cuando hablamos de creer en Él y ser pescadores de hombres, ¿verdad? Que es el llamado que Jesús le hace a Pedro, entonces nosotros nos preguntaríamos aquí, bueno, ¿cuál es el llamado que nos hace hoy Jesús? ¿Verdad? Entonces, aquí en medio de nuestra iglesia, nuestra comunidad de fe, en medio de nuestro trabajo, de nuestro barrio, ¿verdad? ¿Cuál es el llamado que nosotros tenemos? Veamos que en medio del cuerpo que somos nosotros, todos jugamos ahí alguna función diferente. Entonces, ¿cuál es ese llamado que nos hace? Algunos somos maestros y los invitamos a ustedes que si quieren ser maestros, ¿verdad? Pueden incorporarse a la escuela dominical, ¿verdad? Pero también en la alabanza, también en medio de la evangelización, ¿verdad? También en medio de otros ministerios que tenemos aquí en la iglesia, ustedes también pueden incorporarse y atender a ese llamado que el Señor les hace. Nosotros vemos que Pedro efectivamente aprendió a ser un buen pescador de hombres. Si nosotros nos vamos a Hechos 3:41, y ahora vamos a movernos de Mateo, vamos a movernos a Hechos para ver si realmente Pedro aprendió. En los Hechos de los Apóstoles vamos a ver qué cosas empezó a hacer Pedro, a ver si la enseñanza de Jesús funcionó. Y en Hechos 3:41, no, ahí debe ser 3:14.
Bueno, ahí lo encontramos, es en el 2:14. O en el 2:41, más bien. Ahí el que está mal es el 3, es el 2:41. Sí. En el 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra, en ese caso está hablando de la palabra que Pedro dio, la predicación que Pedro dio, que era la primera que daba, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Verdad? Entonces ahí nos encontramos nosotros que Pedro efectivamente logró ser un buen pescador de hombres, ¿verdad? Y solamente esa primera vez, imagínense después todas las demás veces que Pedro hizo alguna predicación. Nosotros, en nuestro mundo hoy, que está tremendamente alejado, necesitamos ser pescadores de hombres, ¿verdad? Ojalá pudiéramos nosotros, así como Pedro, lograr que se conviertan 3,000 o más. ¿Alguien se sabe de memoria Mateo 28:19? Porque ahora temprano Rebeca nos hablaba de memorizar, ¿verdad? ¿Es? Por tanto, hacer discípulos de todas las naciones. Exactamente. Pero dice exactamente, exacto. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Ahí se nos hace ese llamado. ¿Y ese llamado se los hace a quién? ¿Solo a algunos, solo a los que están en evangelismo o solo se los hace a todos? Todos, ¿verdad? Todos entonces somos llamados a ser pescadores de hombres, ¿verdad? Todos entonces estamos en esta misión. De manera tal que pues deberíamos nosotros atender a ese llamado y a todo llamado que el Señor ponga en nuestra mente y nuestro corazón. Luego tenemos cuando en la alimentación de los 5,000, ¿verdad? El reto es entonces poner en práctica, ¿verdad? Hacer una fe que sea una fe práctica. Jesús no se limitó solo a predicar y que se convirtieran, ¿verdad? También les dio de comer. Y creo que es algo entonces importantísimo nosotros en medio del servicio. ¿Aprendió Pedro eso? Veamos, por ejemplo, en Hechos 3:6, ahí también es una frase que tal vez ustedes no se sepan el versículo de memoria, pero sí es una frase bien conocida, que no tengo plata ni oro, ¿verdad? Pero lo que tengo te doy, ¿verdad? Es una frase tal vez bien conocida. Y dice que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y es interesante más adelante, ahí yo apunté Gálatas 2:10, Pablo más adelante dice que visitó a los discípulos que estaban en Jerusalén, de entre los cuales estaba Pedro ahí, e incluso menciona al mismo Pedro, y dice que le pidieron que se acordara de los pobres, ¿verdad? Entonces efectivamente esta parte del servicio, esta parte social, y nosotros nos encontramos en una sociedad con tremendas necesidades. Y creo que en medio de esto, pues nosotros debemos como iglesia y como creyentes atender a estas necesidades y tratar entonces de vivir una fe práctica, ¿verdad? Luego más adelante, cuando hablamos de retar la fe, y bueno, sobre esa parte podría brincármela, ya Rebeca lo dijo bastante bien, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacemos nosotros para caminar sobre el agua? ¿Cuál es el agua sobre la que nosotros debemos andar? Y retar la fe no se trata de tentar a Dios, no se trata de que yo voy a llegar y decir, bueno, como Dios es mi protector, entonces no le voy a poner llave a la puerta de mi casa, ¿verdad? No es esa la idea, ¿verdad? Es cierto que Dios es mi protector, pero tampoco uno va a hacer eso. ¿Y qué es lo que estaríamos hablando? Es precisamente lo que hablaban temprano, en medio de estas situaciones difíciles, en medio de estas situaciones imposibles, entonces que nosotros realmente podamos creer en nuestro Dios y ver su mano poderosa. En Hechos 12:7, busquémonos ahí Hechos 12:7. Resulta que los judíos empezaron a perseguir a los discípulos, como ustedes saben,
y en algunos momentos los encarcelaban. Pedro estaba ahí en la cárcel y dice: he aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y ahí nos encontramos con otro evento imposible, ¿verdad? Igual que caminar sobre el agua, uno no puede quitarse, ¿verdad? Las cadenas, ¿verdad? Así por medios humanos. También nosotros hoy podemos, mediante ese mismo tipo de intervención de Dios, quitarnos muchas otras cadenas. En la actualidad hay algo que yo no sé si ustedes han visto. La gente tiende a decir que la Biblia y todo este tipo de cosas son fantasía, ¿verdad? Y ahí el reto de nosotros creo que es mostrar que tenemos un Dios real y que estas cosas son verdad y que siguen ocurriendo hoy. Segunda de Corintios 5:7, otro versículo que podríamos aprender de memoria mediante algunas de las estrategias, ¿verdad?, que ustedes aprendieron temprano. ¿Qué dice ese versículo? Porque por fe andamos y no por vista, ¿verdad? Tenemos que andar por fe, creyendo nosotros que todo lo que el Señor nos dice y nos da es la realidad, es la verdad. Y si nosotros no lo creemos así, menos el mundo, ¿verdad? Entonces nosotros precisamente tenemos que andar en esa verdad para que el mundo lo vea y por medio de nuestra fe ellos entonces sean convertidos. Luego, desarrollar la fe. Nosotros vimos entonces cuando Jesús llega y le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy? ¿Verdad? Ahí esa fue una parte como un poco más de conocimiento, ¿verdad? Más de que nosotros conozcamos al Señor, que lo conozcamos entonces por medio de la lectura de la palabra, del estudio, de la meditación, de la memorización, ¿verdad? La oración, lo que aquí en la iglesia hemos llamado los ejercicios espirituales, ¿verdad? Que tienen que ser entonces imperativos en nuestra vida, y por eso es que pues les animamos a ustedes a venir los martes, ¿verdad? Y a venir los domingos, pues, obviamente, ¿verdad? Los viernes, y que en el transcurso de toda la semana nosotros hagamos estas cosas. Realmente, si nosotros nos vamos a Hechos 1:14, vamos a poder observar a ver si Pedro estaba haciendo eso. ¿Qué dice en Hechos 1:14? ¿Cómo dice que perseveraban? Exactamente, ¿verdad? Dice que todos perseveraban unánimes en oración. Algo que decíamos ahora del aprendizaje basado en problemas es que no es individual. Y vean que aquí dice que perseveraban todos unánimes. O sea, no era que estaba cada uno en su casa orando, ¿verdad? Oraban juntos. Y no estaba cada uno de ellos individualmente estudiando la palabra, sino que lo hacían juntos. Y esa es entonces una parte bien importante. Otro versículo que creo que podemos aprender de memoria, Josué 1:8, ¿alguien se lo sabe? ¿Cuál? Empieza con la palabra nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Okay. Entonces, vean que ahí nos está resumiendo todo esto, ¿verdad? No se aparte de nosotros el libro de la ley, ¿verdad? La palabra de Dios, para que lo hagamos, ¿verdad? Y entonces dice pues que las cosas nos van a salir bien. Y finalmente viene al aplicar la fe. El Señor nos dice que cuando tengamos dificultades, problemas, ¿verdad?, que las vamos a tener, pero que Él va a estar intercediendo por nosotros. Vamos
Y nosotros vemos, por ejemplo, en Hechos que a ellos muchas veces los amenazaron, ¿verdad? Dice la tradición que a Pedro al final de su vida, ¿verdad? Lo mataron, incluso supuestamente lo crucificaron también. Pero bueno, eso es lo que dice la tradición. En Hechos encontramos pues que los persiguieron, ¿verdad? Muchas veces. Y a mí me sorprendió bastante Primera de Pedro 4 del 12 al 13. Dice Primera de Pedro 4 del 12 al 13, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, prácticamente aquí nos está diciendo que si nuestra vida está muy bien y nosotros no tenemos problemas, algo raro pasa, ¿verdad? Que más bien es al revés. No nos sorprendamos nosotros de que tengamos problemas y dificultades, ¿verdad? Entonces, de alguna manera como que eso debería ser lo normal, ¿verdad? Yo nunca recordaba haber visto ese versículo antes, ni haberlo visto por lo menos así. Supongo que en algún momento antes lo había leído. Dice más bien: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces realmente viene a ser una perspectiva distinta, ¿verdad? Que más bien nosotros estemos claros en que, bueno, vamos a tener algunas pruebas, vamos a tener algunas dificultades, pero que es parte del proceso. Y finalmente hay algo que me parece interesante, y es que hay unas lecciones adicionales que la vida de Pedro nos da en medio de todo esto, y que es parte de ese aprendizaje que el Señor nos da. Pedro se equivocó muchas veces, ¿verdad? La Biblia relata eventos específicos en los cuales Pedro metió la pata, ¿verdad? Pero siguió adelante. Pedro no era una persona instruida, ¿verdad? No era como Pablo, que había estudiado un montón. Pedro era un pescador, y obviamente en aquellos tiempos no había escuela ni había nada de eso, no era una persona instruida. Pero si nosotros leemos ese primer discurso de Pedro, ¿verdad? Es un discurso muy bien elaborado, con un profundo conocimiento. Quiere decir que él aprendió de Jesús, ¿verdad? Y él aceptó la guía del Espíritu Santo. Luego el carácter de Pedro. Nosotros vemos que el carácter de Pedro no era como muy fácil, ¿verdad? Era muy impulsivo. Era a veces así medio rudo, ¿verdad? Cuando iban a apresar a Jesús, él sacó una espada y le cortó la oreja, ¿verdad? O sea, Pedro tenía un carácter que posiblemente lo consideráramos nosotros medio complicado, ¿verdad? Pero poco a poco fue transformado por Dios. Pedro negó al Señor 3 veces, ¿verdad? En público, ahí frente a todo el mundo. Sin embargo, se arrepintió, ¿verdad? Y luego testificó con gran valentía. Y a pesar de sus fracasos, ¿verdad? Y a pesar de todo, el Señor lo usó para sus propósitos, ¿verdad? Entonces, en medio también se sabe que en un aprendizaje de este tipo, uno no va a hacer las cosas bien a la primera, ¿verdad? Sino que vamos nosotros a fallar, y es parte del proceso. El reto que tenemos nosotros hoy es cómo entonces aprendemos en nuestra vida diaria, saber cómo es que nos está enseñando nuestro Dios, el llamado que Él tiene para nosotros, cuáles son los 5,000 que debemos alimentar, ¿verdad? O cuál es el agua sobre la cual debemos caminar, ¿verdad? Las preguntas que Él nos está haciendo hoy, qué tanto debemos nosotros conocerlo, ¿verdad? Los retos, los problemas que Él nos está planteando. Muchas gracias.